¿Sabías que tener un seguro de vida también es una manera de proteger a tus seres queridos? Somos Mutual de Seguros de Chile, una aseguradora regionalista,
y con propósito social. Actualmente, más de 500.000 personas confían en nosotros para proteger lo que más importa, su vida y la de sus seres queridos. A quienes brindamos coberturas a través de seguros de vida, ahorro e inversión, junto a beneficios adicionales para cuidar su salud y su bienestar. En más de un siglo de vida, la vocación de cuidar a las personas y fomentar su ahorro es nuestro compromiso. Con solidez, innovación y empatía, estaremos ahí para entregar tranquilidad a cada historia, cada familia y a cada persona, acompañándolos con todo lo que necesitan en este gran viaje que es la vida. Porque una vida tranquila empieza con una decisión inteligente. Por tu bienestar y el de los tuyos, conócenos, asegúrate y disfruta de una vida más segura y protegida. Somos sueños, somos futuro, somos gente de seguros, somos Mutual de Seguros de Chile, una aseguradora con propósito social. Somos TPS, el terminal más importante del puerto de Valparaíso, y estamos comprometidos con la calidad de vida de las porteñas y porteños, con nuestros clientes y con la ciudad. Desde el puerto, saludamos a los auditores y auditoras de La Matriz Radio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y en nuestro sitio web www.tps.cl. El Comedor Solidario 421 y su ropero, ambos pertenecientes a la Parroquia Salvador del Mundo La Matriz, nacen con el objetivo de servir al prójimo entregando un espacio de dignidad a través de un plato de comida, ropa y duchas a quien lo necesita, gracias a todo el equipo de voluntarios que asisten de lunes a domingo en esta noble labor. Desde su creación y permanencia en el tiempo, tanto el comedor como ropero han acogido a personas en situación de calle y toda aquella que requiera de una entrega de amor y servicio en elementos básicos como el alimento y abrigo. Para todas aquellas personas que deseen colaborar y contribuir con esta enorme tarea, se reciben donaciones de alimentos no perecibles, prendas de vestir, sobre todo de ropa interior, y artículos de aseo. La recepción de estos aportes funciona durante todo el año, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Sus dependencias se ubican en Pasaje La Matriz, a un costado de la Parroquia Salvador del Mundo La Matriz, Santo Domingo 36, Valparaíso. Muy buenas tardes, amigos de amigas de la Matriz Cultural de la Matriz Radio 106.1 FM en Valparaíso, la matriz.radio.cl, Facebook, Instagram de la Matriz Radio. Iniciamos un nuevo programa, como todos los martes, de 19 horas a 20 horas, la Matriz Cultural por la Matriz Radio. Y hoy estamos en Concón, estamos, ¿cómo se llama En calle Santa Laura. Calle Santa Laura, ¿no? 470. Bajando calle 7. Claro, ¿cierto? bajando por calle 7 uno topa con Santa Laura. Está la plaza, la iglesia, y uno topa con Santa Laura. Estamos en el Museo Histórico y Arqueológico de Concón, ¿no? En la Villa Agustina se llama esta casa. Villa Agustina. Villa Agustina, sí. Después te voy a preguntar por la historia de la casa, ¿no? Que es el sector de Concón, que antes era Viña, ¿no? Claro, Muchos años atrás, claro. era parte de Viña del Mar. Recién a partir del 95, Concón es como una... Sí. Eh, ¿Cómo está, Andrea? Bien. Nieve. ¿Bien? ¿Bien? Harto trabajo. Harto trabajo. Sí. Sí. Oye, Andrea, un poco para conocerte, tú eres de acá de la quinta región, de Concón, ¿dónde estudiaste? Tu formación. Yo siempre digo que soy de la quinta región, porque vivo en Valparaíso hace muchos años, trabajo en Concón, mis hijos estudian en Pelinache y Ya. yo nací en Quillota, así que soy Ah, bien distribuida por la región. Quinta Costa Cordillera. Quinta Costa, sí, claro, sí.
Sí, y mi corazón está ahí por las tierras de Alicagüe y todo, así que soy como todo el río. Todo el río. Sí, sí, bueno, yo nací en Quillota y empecé a trabajar en museo, en el Museo de Quillota, como a los 15 años, como voluntario. ¿En serio? 15 años, claro. ¿De qué año estamos hablando? Sí, Hablando del año 97, por ahí, más o menos, claro, en Quillota existía el grupo de amigos del museo. ya eso te preguntaré, ¿cuál era la figura? Claro, entonces yo entré ahí, el director del museo también había sido mi profesor en el colegio, entonces siempre supo de mi interés por la arqueología, así que cuando me dieron permiso de salir sola, mi primer viaje ahí con mi mejor amiga en ese momento fue al museo y empecé a trabajar ahí como ayudante, como ayudante, como niña chica, adolescente, ¿cierto? Muchas veces trabajaba limpiando materiales, ayudando como en exposiciones, en Los todo. trajes, Claro. muy bien. Oye, ¿y, ¿y cuál es la antigüedad del Museo de Quillota? Uy, en este momento, no, pero anda por ahí por un 90 principio de los 90, Eso es lo y claro, sí, sí. No recuerdo exactamente en este momento, pero era un museo, bueno, es decir, un montón el Museo de Guerra desde ese momento. Era como un museo que estaba muy enlazado con el tema de los amigos del museo, porque de hecho, bueno, pasa también acá en el Museo de Concón, pero muchas de las colecciones que se tenían eran por donaciones que me han hecho, claro, familias o personas muy avesadas en el tema del patrimonio que habían ido juntando cosas como pequeñas colecciones que no solo llevaron sus materiales ahí, sino que además se seguían vinculando a investigación, a difusión, ¿no? Entonces, bueno, y ahí se entiende luego el porqué de la arqueología, ¿no? Es decir, ya venía esto ya Ya alimentándose. desde muy chica fue mi objetivo. Mi mamá tuvo harto que ver ahí porque ella siempre me dijo, lo que tú quieras, era una carrera que era no muy bien vista. Y además que, claro, principios de los 90, de los 90 la antropología, la arqueología, la sociología, es decir, todo lo que es una energía es como... Además era revolucionario, Claro, claro, no era claro, revolucionario, era como que existía esta idea de que no hay campo, de que uno tiene que irse los museos de lejos. espacios herméticos, ¿no? Claro, O como sea, que además hablar de un museo de ciudad era como impensable. Pero bueno, ahí empecé y como que confirmé un poco esta vocación aprendiendo ahí en el museo. Aprendiendo fue interesante porque aprendí mucho de arqueología. Hernán Ábalos trabajaba en el museo y trabajaba en el Museo de Concón. Eh, entonces me enseñó mucho de arqueología, pero también fue interesante porque aprendí mucho de museología y museografía, porque en el fondo tenía ese acceso como privilegiado tras bambalinas. claro, ¿Cierto? es lo que conversamos el otro día, de los autodidactas también, ¿no? La Claro, formación, ¿cierto? Cementando las cosas, porque además no eran términos que estaban potentes, la teoría, la museografía, claro, en el fondo existía el modelo clásico del museo que reúne información y la expone. Y muchas veces ni siquiera la procesa. ¿Cierto? Es como pongamos todo lo que tenemos, todo lo que se reúne. Y bueno, el equipo del museo en ese momento tenía un poco esta inquietud como de profesionalizar, de que no fuera solo el exponer las cosas que llegaban en algún momento al espacio. Así que fue bonito incorporarlo en eso. Oye, ¿y dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Chile, Ya, en Santiago. en Santiago. Me fui ahí desaparecida del museo, me fui a estudiar. Y la verdad es que yo estudié no arqueología, sino que estudié antropología física. Ya. Claro, cuando entré a la carrera me di Antropología cuenta, física. Ya. ahí me di cuenta que lo mío era los restos óseos. Ya. Como que me enamoré de esos contenidos. Quiero preguntar sobre la diferencia, la apellido física. Claro, eso implica el análisis de restos humanos que vienen de contextos arqueológicos o forenses. La mayoría de mis compañeros en ese momento se fueron a la parte forense, pero como ya tenía esta afinidad por la arqueología, siempre supe que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba y me dediqué a la antropología. Oye, y después, bueno, que terminé los estudios, ¿dónde vuelves a trabajar? Voy a trabajar en Quillota. Vuelvo al Museo de Quillota. Vuelvo a Quillota. Claro, vuelvo a trabajar al Museo de Quillota.
Y cuando estoy ahí, como te comentaba yo, con Hernán Ábalos, que era el arqueólogo, empezamos a trabajar colecciones de la zona de Quillota, de la zona de San Pedro. Habían ahí unos hallazgos muy bonitos, unos sitios cementerios. Y en esos sitios empezamos a trabajar el análisis de los restos humanos. Ya. Y a propósito de eso también me dijo, bueno, acá en Concón hay varios hallazgos, allá en la zona de Quillota eran de la cultura Concagua, de la cultura Ñuñoa, pero en la costa me dijo están los individuos vacos, te puede servir como para completar el panorama. Y ahí llegué a la zona de Concón, como en el año 2006, Ya. y ahí ya empecé a trabajar en cultura vaca. Claro. Y me enamoré también de la cultura vato, me enamoré del arqueólogo, de hecho me casé después con Hernán. Pero por eso siempre hacemos las investigaciones juntos, pero ahí empecé como a dedicarme desde el 2006 hasta ahora y a especializarme en individuos de la cultura vato. Oye, ¿cuál es el rango de los ultravatos? Ha ido cambiando, antes se hablaba como del año 20, del año 100 después de Cristo, y precisamente las investigaciones por los materiales que se han encontrado acá en Concón nos han permitido retrasar el inicio de la cultura vato, las primeras evidencias por ahí por el 200 antes de Cristo. Y lo más tardío, que en un principio se hablaba por ahí por el 900, 950, ya va por el 1100 después de Cristo. Dando bien, bien. Es grande el margen. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio 106.1 FM en Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook, Instagram de la Matriz Radio. Estamos conversando con Andrea Sumier. Ahí tiene el Museo Histórico del Clásico de Concón. ¿Cuándo tú llegas a trabajar acá al museo? Mira, el museo antes estaba en otro edificio en calle Maroto, ¿Ya? y cuando el museo se cambia a esta casa que es la Villa Agustina, ahí me llaman, bueno, yo estaba trabajando en excavaciones que se hacían acá en Concón, y esos materiales llegaban de estas excavaciones al museo. Entonces yo tenía esa vinculación, y ahí me llaman para que ayude en el traslado y montaje de esqueletos. Ya. Y ahí fue un trabajo muy bonito porque yo había podido rescatar en un salvataje un esqueleto que está acá en el museo, que le llamamos la señora de los Maitenes, de Puchuncaví, es una mujer de la cultura yuyú, y yo tengo un vínculo muy emotivo con ese esqueleto. Eso fue el primero que yo rescaté, y yo dije ya que me hago cargo de su traslado, de su montaje, ¿cierto? Que quede bien acá. Y ese fue mi primer acercamiento al museo. Después, en el año 2015, empecé con talleres para niños. Yo había estudiado también ahí un poco de educación, de ciertas pedagogías alternativas, pedagogías Waldorf. Había estado vinculada a hacer clases en colegios, en jardines. En la universidad también había hecho clases de antropología física y de arqueología en la universidad, y también había trabajado con niños muy chiquititos en jardines y en colegios, y me incorporé con un equipo para formar un grupo que eran los niños arqueólogos. Duró entre el 2010 y... Entretenido eso a los niños, ¿no? Fue una experiencia que hasta el día de hoy recordamos todo. Yo como la docente, por así decirlo, y los niños que venían, que han vuelto a venir después ya ahora están grandes, sí, ya están todos de más de 20 años, y lo recordamos con mucho cariño. Fue una experiencia muy bonita porque para mí también tenía como ese simbolismo de recoger lo que me pasó a mí, de estar desde muy chica vinculada a estos espacios. Entonces hacíamos salida a terreno, ellos exponían para del patrimonio, hablaban de los temas que a ellos les interesaban, de los dinosaurios, de mamíferos marinos, y trabajamos con ellos también de repente algunos temas de la museografía. Como, miren, hay que trabajar esta vitrina, pero lo vamos a trabajar con una metodología científica, ¿cierto? Del análisis, la ficha, la limpieza de los materiales. Ahí volví al museo. Bueno. ¿Cuál es la historia del museo? ¿Cuándo se funda? Este museo se funda, empieza a trabajar en el año 98. Bueno, Concón se separó de Viña en el año 95, y el alcalde en ese momento, que era don Oscar Sumonte, él es muy afín al tema patrimonial. Entonces ya tenía varias redes formadas de personas que o tenían materiales o estaban muy interesados en la cultura. Y con Hernán Ábalos ellos deciden levantar un proyecto fondar.
y que se lo ganan, ¿cierto? Y montan este museo con dos colecciones principales, con tres en realidad. La familia Arancibia, que dona parte de la colección paleontológica y arqueológica, la familia Ariz, que dona parte de la colección arqueológica, y también don Guillermo mantenía los planos, los mapas de dónde se habían encontrado las cosas. Claro, así que eso fue súper valioso para ir contextualizando los objetos. Y también don Oscar Sumonte, ¿cierto? Que había reunido una importante cantidad de información. Esas tres como grandes colecciones arman este museo. Oye, Andrea, la pregunta puede ser rara, pero ¿por qué es importante la arqueología y la antropología física? Es decir, por qué la importancia del Museo Histórico de Arqueología? Bueno, si lo llevamos como al territorio específico, Concón ha sido una comuna que se conoce desde muy antiguo. Las primeras menciones a Concón con ese nombre datan de Pedro de Valdivia. 1541 él habla de Concón. Y sin embargo, este hecho como de ser una comuna que va y viene, que pertenecía a Limache, que después pertenece a Viña, que se independiza, después no se independiza. Claro. Entonces, yo siento que le daba a la gente como una sensación de no pertenecer a ninguna parte, o pertenecer a muchas partes, pero había ahí como una sensación de estar como medio olvidado, ¿cierto? Antes que tuviera el camino costero acá, como que Concón quedaba súper aislado detrás de las dunas, y durante otro tiempo también era una comuna de verano. Entonces, ahí yo siento que había que hacer un trabajo importante para que la comunidad se diera cuenta que era todos los... Claro, exactamente. Y darse cuenta que era todos los puestos. O sea, la historia de Concón es una historia de presencia humana desde el 2000 a.C. hasta el presente. Y yo creo que ese es un poco el trabajo que se ha hecho en el museo, y ahí la arqueología es fundamental. O sea, que la gente, los conconinos ahora reconozcan que ellos, sus ancestros en el fondo vivieron acá y tienen la evidencia material y tienen la evidencia física también. O sea, el poder ver estos cuerpos y entender sus historias, y entender que también disfrutaban del mar, también se doblaron los tobillos en las dunas, ¿cierto? Poder como contar esa historia. Los huesos, ¿no? El agua fría. Claro, o que tenían sinusitis porque pucha la humedad del río. Como poder contar esas historias que enlazan con experiencias presentes, ha sido, yo creo que el gran trabajo que se ha hecho. Y sería imposible si no tuviéramos estas herramientas. Estaríamos contando una historia de lo que podría ser. Pero como tenemos estos hallazgos, tenemos los estudios que se han hecho, es como contar una historia mucho más real, más cercana también. Qué entretenido y lindo. Oye, ¿y cómo se determina la antigüedad? Tenemos Los años, ¿no? De los hallazgos. Claro, bueno, acá tenemos alfarería afortunadamente, entonces el primer acercamiento a los sitios que hacemos es a partir de la datación de la alfarería, ¿cierto? Al ojo, o sea, reconocemos los elementos decorativos de las alfarerías para saber si eran bato, eran yoyeo, ¿cierto? Aconcagua también. Y ya cuando están en laboratorio o se traen al museo y se hacen análisis de termoluminiscencia, o sea, se traen y nosotros enviamos las muestras a Santiago para hacer termoluminiscencia o carbono 14, que es un análisis que logramos incorporar hace muy poquito en el museo, y con eso tenemos la idea de la antigüedad. Es decir, para la gente que no está viendo, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona la termoluminiscencia y el carbono 14? Ya, la termoluminiscencia, uno toma un fragmento de cerámica, ese fragmento de cerámica se muele, se lleva al laboratorio y se le hacen análisis químicos que miden el momento en que esa vasija se calentó por sobre los 700 grados Celsius. Y es arcilla, en realidad. Arcilla. Claro, entonces, ¿qué nos está diciendo eso? El momento en que esa vasija estuvo en el horno. Ahí hay como otro lineamiento más técnico, ¿cierto? Pero básicamente la termoluminiscencia nos dice cuándo esa arcilla estuvo en el horno, porque se resetea como el reloj geológico del cuarzo. Entonces se mide el cuarzo que está en la vasija, en esa greda, y ahí nos dice, mira, a partir de tal año, como que volvió a ser. Y ahí contamos el tiempo que ha pasado. Y con el carbono 14 se analiza en el hueso también, se tiene que sacar un fragmento, ese fragmento se pulveriza y se mide algo parecido, se mide la degradación del carbono 14 en el hueso también, desde que
la persona murió y ese hueso dejó de estar vivo, entonces Claro, dejó como de ir manteniéndose el colágeno que nos va claro, perdiendo con claro. los años, ¿verdad? Eso precisamente es lo que mide el carbono 14. Entonces ahí con eso nos da una fecha que tiene un rango. Por Claro. ejemplo, uno dice el año 20, más o menos 100 después de Cristo, entonces uno va manejando esos rangos. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio 106.1 FM en Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook e Instagram de la Matriz Radio. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Andrea. No se vayan. Amigo mío, estamos de regreso a la matriz cultural. Agradecer acá la recepción de Andrea, ¿cierto? Y de El Salvador, y ¿cierto? El encargado del museo. Arqueólogo histórico y arqueólogo de Concord. Cuéntanos un poquito de esta muestra que tenemos ahora en el museo. Es decir, cuándo se levanta, cómo se levanta. Esta exposición se inauguró en el año 2021, pero la verdad es que es un proyecto que se empezó a generar en 2019. Se adjudicó ese proyecto en 2019 y se ejecutó en pandemia. Y fue una experiencia única. Ahora nos reímos de esa experiencia, ¿cierto? Pero en su momento trabajábamos desde la casa y el ensamble posterior fue complejo, porque claro, son módulos que muestran la historia y la prehistoria en el fondo de Concord,
Pero en lo concreto, como en calzar que la imagen quedara junto con este módulo de madera, que la luz apuntara donde queríamos apuntar, eso fue un proceso, ha sido un proceso de años. Claro. Siempre estamos mejorando. ¿Cómo se inicia el recorrido acá en la sala? La idea es partir por lo más temprano, que Ya. es lo que tenemos acá atrás, Ya. que lo interesante que a mí me gusta mucho de esta muestra es que las ilustraciones se hicieron específicamente para el museo. Ah, Las hizo Jorge Salinas, que es un ilustrador que trabaja en el Museo de la Ligua, ya. y él buscó los escenarios de Concón y Ya. los puntos de vista desde los sitios arqueológicos que se habían trabajado. Ya. Entonces no es al azar que, por ejemplo, Claro. se vea el Mauco, se vea Claro. la laguna, cómo están representados, por ejemplo, los contextos funerarios, también están basados en los relatos de los análisis, los hallazgos en terreno. Entonces, todos esos diseños están ahí muy cuidados. Y partimos desde el paleoindio, contándole un poco a los niños lo que ahí sí que nosotros suponemos que pudo haber pasado, ¿cierto? Por el hecho de que hay estudios que muestran que todo el bajo de refinería donde está la industria era una laguna. Se debe haber sido una paleolaguna donde perfectamente pudo haber llegado a la megafauna. Tenemos megafauna en la zona de Quintero, ¿cierto? Que estamos muy cerquita. Y por ahí parte la historia. Y va avanzando por la cultura Bato, la cultura Yoyeo, que no teníamos nosotros registros acá en Concón de la cultura Yoyeo, hasta que el año pasado llegó una denuncia, una familia dijo, creo que encontré restos arqueológicos en mi casa, y efectivamente era material Yoyeo. Y terminamos con la cultura Concagua, y la parte histórica, que pasa como un poquito más allá de la conquista y abarca también el impacto de los conquistadores. Y un punto súper importante para nosotros es que rescata, ahí es ficción, entre comillas, ¿cierto? Porque le quisimos poner como las imágenes de nuestros caciques, como si lo pudiésemos ver. Claro. Obviamente no tenemos cómo saber cómo se veían. Pero ahí trabajábamos con Hernán como arqueólogo, con Fernando Venegas como historiador. En ese momento Marcela Santibáñez era la encargada del museo, ahora ella es directora de cultura, con Macarena Bugueño como conservadora, y yo, y entonces ahí teníamos que diseñar y dijimos, pongamos estas imágenes porque para los niños sobre todo es importante tener como esa visualidad. Si uno le habla de un nombre extraño, pero cuando llegan acá yo les digo, miren, ese debía haber sido nuestro cacique, y él era su hermano, contamos una historia como más. Oye, qué bien. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener un poquito los visitantes, ¿no? Cuando vienen acá Bueno, al nosotros espacio? la principal restricción que tenemos en esta sala tiene que ver con que exponemos restos humanos, humanos de origen arqueológico que corresponden al enterratorio de un hombre de la cultura Bato y a una mujer de la cultura Yoyeva. Ese ha sido todo un tema para nosotros porque durante muchos años nadie se cuestionó exhibir restos humanos. Pero En la cabeza, no en la casa. claro, o que aparecían de repente, porque la gente encontraba restos humanos y era el chiste, así como. Eh, pero ahora se ha ido avanzando en una conciencia, ¿cierto?, como de la perturbación de este descanso, porque finalmente uno dice, bueno, ¿quiénes son los dueños del territorio? No somos nosotros. Si uno lo ve así históricamente, entonces hay un tema de recursos también que atraviesa todo este planteamiento que es más bien ético. Y nosotros tenemos estos cuerpos en exhibición con fines didácticos, pero tenemos el proyecto de poder replicarlos y poder devolverlos al laboratorio, o sea, en realidad al depósito. Porque ellos no podían quedarse, entre comillas, donde se encontró este cementerio. Era una zona que sí iba a intervenir y que se hizo todo un rescate con toda la metodología correspondiente, los permisos. Eso te iba a preguntar, estaba pensando en eso, porque de un tiempo, o sea, con Myanmar, han crecido inmobiliariamente muy, muy, muy fuerte. Y siempre hay quejas, ¿no? Dice los textos que nosotros, Dios mío, estamos, ¿qué hacemos? O compramos pasitas, nos quedamos pegados, tapamos. Bueno, lo que corresponde en ese caso siempre es denunciar, ¿ya? O sea, o denunciar o autodenunciarse, que sería como lo más sano en realidad.
Acá nosotros en Concón tenemos experiencias tenemos, bueno, nuestro vecino muy relevante, ¿cierto?, que es refinería. Ellos afortunadamente tienen una conciencia del tema patrimonial bastante importante. Y ellos han sido quienes, desde el año 2006 en adelante, han dicho, mira, acá hagamos una prospección en nuestro terreno, sepamos dónde tenemos restos arqueológicos y cuando se ven un proyecto, lo trabajamos con 1 año, 2 años de anticipación. Han entendido un poco como la lógica de decir, mira, no hay otra forma de rescatar el patrimonio, no hay, a menos que sea con un fondo de investigación. Pero actualmente yo siento que la arqueología chilena se nutre del impacto, porque los fondos de investigación no dan. Entonces ellos han sido muy responsables en ese tema. Tenemos la experiencia también de vecinos que han encontrado cementerios en su pasado. Se han autodenunciado y han tenido todo el apoyo municipal y el apoyo nuestro también como especialistas para rescatar ese material, siempre y cuando no se pueda resguardar ese. Por ejemplo, en el caso de la familia que te mencionaba, que el año pasado tengo restos en mi casa. Claro, que puede ser pasado, puede ser de la guerra del Vietnam, ¿no? La de Claro, lo que nosotros hicimos en ese momento fue ir, revisar, comprobar si eran restos arqueológicos o no, ver todo el contexto y que nos dijeran, miren, nosotros no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de tener una excavación en la casa, pero a lo que nos comprometemos es a no tocar. Se reúne toda la familia, ¿cierto? Lo conversó y aquí este lugar no se toca y me gustó mucho. Yo siento que el equipo también, ¿cierto? Esta idea como de respetemos este espacio. Si yo no puedo intervenirlo, no me lo voy a sacar y sabe que le vengo a dejar todos estos restos, sino que más bien respetar como la decisión original y así también hay otras experiencias, ¿cierto?, de inmobiliaria o de personas que quizás no confían, ¿no? Eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer. Claro. Claro, fíjate que pasa mucho con empresas que son foráneas, que vienen de fuera, y lamentablemente también pasa a veces con turistas, que vienen a instalarse y se escuchan, tienen la experiencia de otros lugares. Pero para nosotros es fundamental, y de repente nos le dicen, mira ya, está bien, mantengamos así como un punto medio, pero yo necesito que usted me diga dónde lo metemos. Porque yo pongo eso en un mapa, y así yo sé, mira, van a construir un edificio, y yo puedo alertar como entidad municipal, ¿cierto? Mira, ahí hay ya entonces, acá en el museo, sobre todo con los restos humanos, tenemos la prohibición, no suena así como súper fuerte, pero la prohibición de fotografiar estos esqueletos y a menos que sea con fines entonces ahí obviamente hay fines científicos detrás y se pueden fotografiar para los análisis. Pero la gente que viene acá, siento que si quiere tomar las fotos, eso no se puede. No, está muy bien. Además, pensando en el respeto, ¿no? Hay un tema religioso, hay un tema ético también, Claro. en el contexto del descanso de las personas. A raíz de lo que pasó en Santiago, ¿no? En el cementerio de Recoleta, la profanación de tumbas y este juego. Nosotros sabemos que estos individuos, tanto de la cultura pato como de la cultura yoyeo, tenían un mundo simbólico relacionado con la muerte, porque sus tumbas son muy preparadas. Entonces, atendiendo a eso, también nosotros decimos, ¿por qué vamos a estar vulnerando? Esculpir, ¿no? Claro. Y los fines didácticos que tiene muchas veces poder exponer estos contextos tiene que ver con decirle a la gente, esto es lo que se encuentra. Entonces, si usted está encontrando algo parecido a esto, Claro. sepa que Claro. es momento de parar, de avisar, de pedir cuidar. ayuda, ¿cierto? De Sí. cuidar, claro. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio 106.1 FM en Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook e Instagram de la Matriz Radio. Estamos con Andrea Sunier. Andrea, mirando acá a la entrada vi una campaña. Sí. Cuéntanos un poquito. Tenemos la campaña de la devolución de la clase. ¿Ya? El al principio de los 90 se encontró acá con una clava. La clava es un símbolo de poder de los caciques o los loncos, ahí dependiendo del nombre que se le quiera dar, que es un objeto de piedra más o menos de este tamaño, que se llama clava, bueno, es como una llave, y eso es como una llave, es como un signo de interrogación, y era un símbolo que ostentaban los jefes. Entonces lo que ocurre es que en ese momento Concón dependía de Viña del Mar, así que don Oscar Sumonte se llevó esa clave al Museo Fonca, que era como la institución que
que correspondía que albergara ese objeto Ujú. arqueológico, En ese porque lo momento. iban a vender. Ahí él nos ha contado la historia. La persona que lo encontró lo iba a vender al extranjero porque tenía oferta Ya. así de miles de dólares del extranjero. Entonces la recuperó, la llevó al Museo Funk y ahí no existía museo Ujú. en ese momento acá. Entonces, ahora él está levantando la campaña junto a la agrupación Las Kenko, Ya. que agrupación indígena que está acá en el territorio, y junto a la Fundación Scansen y nosotros también para que se devuelva Claro. este objeto al Museo FAO. No hemos tenido éxito, la corporación no quiere deshacerse de esta clava, entonces ellos tienen una colección de clavas muy bonita, Mm. ¿cierto? Pero también sería un gesto bastante significativo que Claro, devolvieran. y además que un gesto no único, es una acción mundial que se está haciendo Claro, de distintos países, ¿no? Entonces, se están devolviendo objetos, objetos, cuerpos, cuerpos, claro. obras, ¿no? También escultóricas, ¿cierto? De su momento que fueron robados, ¿cierto? O en guerra, ¿cierto? Fueron saqueados, las expediciones, ¿no? Tanto de Grecia, Egipto, Roma, está todo en Alemania y Y Inglaterra. en Sí. Inglaterra, claro, sí. Algunas cosas en Francia, ¿no? Claro. Sí, por eso ya no estamos, yo siento que en relación con el patrimonio ya pasamos esa etapa de los coleccionistas, Ujú. ¿cierto? En que uno decía, oye, me encuentro algo que es precioso, me lo llevo y es Sí, sí. mío y lo disfruto yo, lo heredará mi familia. Estamos ya en una época en que hay que crear y fortalecer la conciencia de que el patrimonio es de todos. Claro. Entonces, no es de nadie en particular, es de todos y que por lo tanto corresponde que se devuelvan a los territorios. Ya, entonces ahí nos vamos ahora a la campaña Tienen que venir a de firmar. retorno a la, Ahora estamos en esa etapa, del como en firme. reunir el apoyo, más bien la evidencia Ya, concreta del apoyo de la comunidad pidiendo su ya, plan. pues. Oye, te quiero agradecer, Andrea, la disposición y el tiempo de poder conversar, ¿no? Acá en el Museo Histórico y Arqueológico de Concón, así que muchas gracias por el tiempo. No sé si queda algo pendiente, algo que quieras Invitarlos a visitarnos. Nosotros estamos de martes a viernes, de 10 a 2, de 3 a 5 y los fines de semana también de 10 a 2. Y en caso de cualquier cambio, que nos sigan también a través de las redes, @Museo de Concón, porque ahí también avisamos nuestras actividades siempre, y también las actividades de la Dirección de Cultura. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Cultura, entonces todo ahí centralizamos toda esa información, esa cartelera patrimonial de Concón. fantástico. Entrada liberada, ¿no? Entrada absolutamente libre. Sí, Y los talleres que hacemos también son liberados. Así fantástico. que se pueden sumar. Así que, amigos, estamos llegando al final del programa. Agradecerle nuevamente a Andrea por el tiempo y poder compartir acá en el Museo Histórico Arqueológico de Concón. Amigos míos, nos vemos el próximo martes en una nueva matriz cultural. Chao, chao.